Evangelio del 5 de julio 2013, Mateo 9:13. Cuando se iba de ahí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos hace en nuestra actualidad algo extraño estos comentarios, pero tenemos que entender el contexto. Estos cobradores de impuestos cobraban los impuestos para los romanos, así que de alguna manera trabajaban para los opresores, para aquellos que esclavizaban a los judíos, siendo que eran de su propia raza. Por eso eran odiados. El nombre común que se les daba era publicanos, y por lo mismo eran unos pecadores, eran considerados pecadores. De acuerdo a la interpretación de la ley según los fariseos, los apartados, nadie que quisiera estar libre de pecado podía convivir con los pecadores porque lo contaminaban. Entonces podemos entender perfectamente cómo esta escena es chocante, es difícil para cualquiera que tuviera esa idea de la ley. Jesús va pasando, ve a un hombre que cobra los impuestos, sentado en el despacho de impuestos para los romanos, se llama Mateo, y le dice: sígueme. Y Mateo lo sigue y lo invita a su casa, y en la casa de Mateo pues vienen muchos de los compañeros, de los amigos de Mateo, que van a ser pues precisamente cobradores de impuestos, ¿verdad? Publicanos y pecadores. Y ese es el escándalo para los fariseos. Vemos aquí la figura central, como siempre, al Señor y la explicación. ¿Dónde nos vamos a encontrar nosotros? ¿Pensando que somos santos, que somos buenos como los fariseos? ¿O del lado de los pecadores con Mateo, que siguen al Señor? Los fariseos, con todo y que pensaban que eran santos, jamás reconocen a Jesucristo como Dios. En cambio, Mateo, al escuchar el llamado del Señor, no duda un instante, sino que lo sigue inmediatamente. La explicación es muy clara. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están enfermos. Jesús se está presentando como el médico de las almas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él se ha encarnado para quitar el pecado de nosotros, pues ¿a quién va a querer llamar sino justamente a los pecadores como yo y como tú? Y después les reprende. Les dice: vayan a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Para los fariseos, igual que para los escribas, los ancianos, los jefes del templo, ellos tenían una ley que era solamente la letra, que no penetraba hasta el corazón. Por eso ellos se conformaban con hacer sus sacrificios, con entregar sus ofrendas, pero tenían el corazón como sepulcro blanqueado, lleno de miseria, lleno de rencor, lleno de envidia. La misericordia que dice el Señor es justamente lo contrario. Es compadecerte, es abrir tu corazón a la miseria del otro inclusive. Es, como dicen los santos, preocuparte por aquellos que te están haciendo daño, no por el daño que te hagan, sino por la posibilidad de que se pierdan ofendiendo a tu Padre, que es mi Padre y el Padre de ellos también, es decir, a Dios. El Señor lo pone muy claro: no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. ¿Quién es justo delante del Señor? Solo la Virgen, que no tenía pecado original. Pero de ahí en fuera, ¿quién es justo? ¿Quién es la persona que realmente no ha pecado? Pues nadie. Todos cometemos pecados. Pero aquí necesitamos tener humildad, ser inteligentes y honestos, para poder reconocernos pecadores y acercarnos al Señor.
para que Él, misericordioso médico, nos cure de nuestros pecados, nos alivie de nuestros males. Queridos hermanos, maravillémonos del amor del Señor, que llama tanto a los buenos como a los malos, y aún a los pecadores públicos nos llama para servirle justamente en medio de nuestros hermanos. Que Dios, queridos hermanos, derrame su Santo Espíritu de amor en cada uno de ustedes, para que les ilumine el pensamiento y conozcamos todos cuál es la promesa que Dios nos tiene hecha. Dios los bendiga, hermanos.